Buenas noches a todos, ¿sí me escuchan? Sí, doctora Magda. Me parece que ya estamos todos aquí reunidos. Estábamos esperando a que el doctor Rodolfo Jiménez se conectara. Ya lo tenemos listo por aquí. Entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del Colegio de Pediatría del Estado de México, capítulo Coacalco. Hoy tenemos el honor y el gusto de un invitado muy especial, un gran amigo, el doctor Rodolfo Norberto Jiménez Juárez. Él es pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, también es pediatra infectólogo del mismo hospital, es maestro en ciencias médicas por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor titular de infectología de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México. Me da mucho gusto recibir al doctor, esperemos que sea de mucho provecho este webinar y que aclaremos muchas dudas con respecto a este tema que es sumamente importante y que hay que estar siempre actualizados. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Rodolfo, ¿sí puede compartir pantalla? Les pedimos unos minutitos de paciencia. Parece ser que hay un problemita, pero ahorita ya entra el doctor. Gracias.
Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor, se escucha muy bien. Ya después de algunos problemitas, pues ya estamos aquí con ustedes. Cuando ustedes me digan, podemos empezar. Adelante, doctor, con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación al colegio. Pues, bueno, vamos a hablar de la recuperación de esquemas de vacunación y esquemas acelerados, que es un tema que, en términos generales, digamos que incluso está de moda. Acaba de salir la encuesta nacional de salud y nutrición que organiza el Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues, aunque les traigo aquí datos que van a traer hasta esta última encuesta nacional de salud pública, el dato que ponen ahí la verdad es que es escalofriante, con apenas el 31% de los niños de menos de 5 años con esquema de vacunación completo. Entonces, eso nos obliga a nosotros como pediatras a voltear a ver de nuevo hacia uno de los programas que siempre nos habían dado muy buen resultado, que era de los pocos que creo yo que trabajaba bien en México y que se le ha descuidado mucho en los últimos 10 años, que esa es la realidad de las cosas. Seguramente vamos a escuchar muchas cosas con tintes políticos, pero independientemente de esto, en los últimos 10 años se ha trabajado mal en el área de vacunas y lo hemos descuidado. Y creo que también una percepción que yo tengo es que mucho pasa por nosotros como médicos, como enfermeras, en relación a haber dejado de recomendar fuertemente las inmunizaciones, digamos, que cubría el esquema nacional de vacunación en los niños, ¿no? Y ese es un deber que tenemos todos con los niños. Bueno, durante esta plática que les hemos preparado, vamos a tocar los siguientes temas. Lo primero es evaluar, quiero platicarles un poquito del impacto de la pandemia de COVID en las coberturas de vacunación. Ustedes ya saben, durante estos 3 años que prácticamente ya llevamos con la pandemia, cómo ha sido una situación disruptiva que ha afectado a todos los sistemas de salud. Obviamente el sobrecupo o la saturación de los servicios de salud por COVID-19, la falta, y con ello la falta de atención de otras patologías contra COVID-19. Espero que todos hayan estado bien de salud, pero para los que no, seguramente estarán de acuerdo conmigo lo difícil que era conseguir un internista, por ejemplo, que atendiera cosas diferentes a COVID-19, ya sea público o privado. Entonces, esto definitivamente fue una situación disruptiva, ¿no? Hay que tener muy claro esto es clarísimo. Las vacunas es la segunda medida de salud pública que ha impactado más en la prevención de muertes a nivel global. La primera es la introducción del agua potable a cualquier comunidad. La segunda es tener a las vacunas aquí con nosotros. Y esto ha permitido que ya no haya viruela en la faz de la Tierra, cuando menos la viruela humana. Ahora ya sabemos que andamos con monkeypox, poliomielitis, que de tener más de 1 millón de muertes, 1,5 millones de muertes en Estados Unidos, para 2012 no había ni una sola muerte. Evidentemente difteria, hemófilos influenza tipo B, para todos los que son más o menos de mi generación, contemporáneos míos de la residencia de pediatría, pues nosotros ya no nos tocó ver meningitis por hemófilos, que sí les tocó ver mucho a nuestros profesores. En cambio, a nosotros nos tocó ver un poco de las meningitis por neumococo, que ahora prácticamente es parte de la historia de la medicina, y esperemos que ahí se quede, que no tengamos un rebrote por bajas coberturas de vacunación, ¿no? Y evidentemente otras como el sarampión, que estamos en vías de erradicación, está eliminado de las Américas, así se ha anunciado por la Organización Panamericana de la Salud. Y hay algunos pendientes definitivamente como pertussis, ¿no? Pero también otro gran logro de las vacunas es que ya se erradicó también, bueno, se eliminó de las Américas desde hace unos años el síndrome de rubiola congénita. Y esto es otro hito y es otro dato importante de las vacunas. Entonces, esto es para que los que están aquí en la sesión, estoy seguro que no tienen ninguna duda del poder de las vacunas, pero estos son datos con los cuales se puede platicar con quienes pueden llegar a tener dudas acerca de cómo están
trabajando las vacunas. Y esto derivado de que, como diría uno de los que fueron mis profesores, el doctor Felipe Aguilar, las vacunas están siendo víctimas de su propio éxito. Y entonces ahora ya incluso hay dudas, me parece a mí, tanto en la comunidad como entre los profesionales de la salud, en el hecho de que qué tan importantes son estos programas de vacunación. Y la respuesta es que son importantísimos. La evolución del Programa Nacional de Vacunación en México ha sido la siguiente. Empezamos alrededor de 1930. Evidentemente empezamos con toda la expedición del doctor Belmis, allá por los 1800 hacia las Filipinas, en donde se llevó la variolización. Sin embargo, a partir de 1926 entra como tal a la incorporación y la vacunación contra la viruela, ¿sí? Posteriormente, en la década de los 60, vienen las vacunas contra difteria, tosferina y tétanos, BCG. En 1973, el inicio del Programa Nacional de Inmunizaciones, que esa es una fecha muy importante para México, con ahí tienen 4, 7, 8, 9 vacunas que estaban disponibles en aquel momento. Ahora tenemos unas pocas más. Y posteriormente se ha ido incluyendo hepatitis B, rotavirus, neumococo conjugada, VPH, que fue la última, ¿no? Y las vacunas de influenza también estacionales, independientemente de la pandémica de 2009. Estos adiciones de los inmunógenos también fueron importantes. Las fechas en que pasaron las pandemias o las epidemias que había. Por ejemplo, en los 90 hubo una epidemia de sarampión sumamente importante, más que pandemia es una epidemia, y ahí fue donde empieza a introducirse las semanas nacionales de vacunación. Los días nacionales de vacunación los introduce el doctor Jesús Kumate en 1986. Bueno, en 1986 después progresan a lo que son las semanas nacionales de vacunación, y eso es lo que ha permitido que el 91 haya sido el primer año sin poliomielitis en México. En 1992 hayamos visto el último caso de difteria, y en 1997 haya sido el primer año sin sarampión endémico de México como tal, ¿no? Y ya en el 2000 hay una nueva cartilla de vacunación, que ahora es lo que se intenta prolongar, que la vacunación sea durante toda la vida, que es un concepto completamente correcto. Sin embargo, no debemos de descuidar todo lo que se había venido trabajando durante las últimas décadas del siglo pasado. Los objetivos generales del diseño de las vacunas las puso la Organización Mundial de la Salud en 2010. Evidentemente, en esas fechas no nos imaginábamos la pandemia que iba a ocurrir en 2020. La primera meta era conseguir un mundo libre de poliomielitis. Actualmente solamente hay 3 países donde hay circulación de poliovirus salvaje. Sin embargo, hay polio vacunal, incluso hay circulación de polio vacunal en Nueva York, lo cual es algo grave, porque si bajan las coberturas de vacunación puede haber brotes de poliomielitis, ¿sí? Cumplir con los objetivos de cobertura de vacunación en todos los países, regiones y comunidades, que debería de ser arriba del 80%. Superar el objetivo del desarrollo del milenio número 4 con relación a reducir la mortalidad infantil, que eso parcialmente se ha logrado. Y desarrollar e introducir nuevas vacunas y tecnologías nuevas y mejoradas. Y aquí, curiosamente, el COVID-19 es algo que ha venido a ayudar en ese sentido. El boom de las tecnologías para la vacunación contra COVID-19 lo van a ver ustedes en los siguientes 3 o 4 años, con nuevas vacunas, con actualizaciones de las vacunas de COVID-19, con la muy esperada vacuna de BCR, muy probablemente a partir de RNA mensajero, por ejemplo, y también a partir de vectores. Sin embargo, al mismo tiempo, con la pandemia del 2020, este fue el cambio que se observó en los primeros 4 meses, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La línea horizontal que ustedes pueden ver ahí, la base, no estamos hablando de que tengan, digamos, poco o mucha vacunación o cobertura de vacunación, de que tengan 50, 80 o 100, sino esta es la línea basal, y a partir de ahí, en todas las regiones del mundo se cayeron hasta en un 50%, como es en el Pacífico Sur, ¿sí? En la región de las Américas se cayeron un 20% aproximadamente. Esto es nada más con la basal. Por ejemplo, si contamos a Venezuela, que estaba más, todavía cayó peor con la pandemia de 2020. ¿Qué fue lo que pasa en México? ¿Qué ha sido con esta parte histórica?
El primer estudio que tiene que llamar la atención es el que realizó el doctor Santos Preciado, que lo publicó en la Gaceta Médica de México en el 2014. Aquí ya se veía una disminución de las coberturas de vacunación, sobre todo con la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, en donde había bajado valga la redundancia, por abajo del 80%. En este sentido, tenemos que recordar que para que tengamos inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño para sarampión, necesitamos una cobertura de vacunación del 80%. Entonces, claramente, desde antes de 2014 ya teníamos este problema, ¿no? Este estudio fue hecho con visitas comunitarias, entonces tiene muy buena representatividad. También veíamos que aunque fuera una vacuna nueva, la vacuna neumocóxica, nunca hemos tenido muy buenas coberturas. La vacuna neumocóxica no llegó a tener más allá del 74%, y la vacuna pentavalente, que es otro de los grandes marcadores de coberturas de vacunación, también estábamos por abajo del 80%. De hecho, por eso, a final de cuentas, tuvimos los brotes de tosferina durante aquellos años, ¿no? Ya desde ahí ya veíamos que algo estaba pasando. Sin embargo, en la Dirección General de Epidemiología dejaron de publicar las coberturas de vacunación desde 2014. En el menor de un año, estas son las coberturas con esquema completo, que aquí parecía que estábamos razonablemente bien. En la cobertura nacional, a nivel nacional, era del 88%. Entonces, en 2014, digamos que estábamos razonablemente bien. Esto discordaba del estudio del doctor Santos Preciado. Una de las dificultades de trabajar con estas metas que durante estos últimos 10 años es que se dejó de trabajar con el censo nominal y ahora se están hablando de coberturas administrativas, que no quiere decir que el niño que vive en una comunidad rural realmente llegue con ese niño las vacunas, sino significa que había un número suficiente de vacunas de acuerdo al número de disponibles en el lugar y que se aplicaban ese mismo número de acuerdo a los que se pensaba que hay en ese momento en la localidad o municipio, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de campo bien importante que cuando menos ahorita ya no es una métrica que se lleva. Y esto se vio reflejado después en las encuestas nacionales de salud. Las encuestas nacionales de salud las dirige, como ustedes saben, el Instituto Nacional de Salud Pública, y lo que ustedes pueden ver aquí es cómo ya baja estos son datos publicados en 2018 con datos de la encuesta de 2016. Apenas el 50% de los niños con esquema completo de vacunación, tanto en el grupo de menor de un año como en el menor de 24 meses de edad, ¿sí? Y de llamar sumamente importante la atención, la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas, donde está claramente por abajo del 70%, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues hay un riesgo de enfermedades emergentes. Para los niños más grandes, igual, estamos terminando, al final de cuentas, con esquemas completos de vacunación bajos en un momento determinado. Y estos son los subvacunados. A final de cuentas, el subvacunado se refiere a esquemas incompletos de vacunación que terminarían siendo el complementario de esta gráfica, ¿sí? Y para los 6 años de edad, otro dato también bastante relevante, que no están vacunados con segunda dosis de sarampión, el 50%. Y aunque nosotros contemplemos que es muy inmunogénica la vacuna, que tiene una respuesta protectora para el 95% con una sola dosis, si nosotros hacemos cuenta, el 5% de 2 millones de nacimientos anuales, para hacer una cuenta rápida, pues termina siendo 100,000 niños. Y si a eso lo acumulan durante 5 años, pues termina siendo 500,000 niños susceptibles para sarampión, por ejemplo. Entonces, por eso potencialmente puede llegar a haber una propagación relativamente rápida en cuanto se bajen las coberturas de vacunación, ¿no? Si eso lo multiplicamos a los no vacunados, pues es fácil que podamos tener una epidemia de sarampión. Durante más o menos por ahí de 2015, la Fundación Carlos Slim con algunos gobiernos estatales empezaron a trabajar en lo que era una cartilla electrónica. Esto iba a favorecer el que tuviéramos métricas en tiempo real bastante sólidas. Y en este sentido, nada más empezaron a trabajar hasta 7, ahorita nada más están trabajando 5 estados con ellos. La tendencia es que esto va a desaparecer. Al final de cuentas, lamentablemente, un buen esfuerzo que creo que deberíamos de ir hacia ahí, entre otras estrategias, para saber realmente cuál es la cobertura de vacunación.
Para 2019, entre 2019 y 2020, ustedes saben el desabasto que hubo de BCG, este fue el impacto. De tener 84% de cobertura de vacunación, se cayó hacia el 25%. Y eso se nota cuando revisamos los datos de meningitis tuberculosa, por ejemplo, ¿no? Para el caso de la pentavalente, en este caso, o hexavalente, que después se convirtió, para 2019, las primeras dosis tienen una cobertura aceptable, pero después, sobre todo la tercera dosis, que es el marcador de esquemas completos, pues va muy en concordante con lo que termina pasando, con lo que está reportando la Encuesta Nacional de Salud Pública desde el 2016, 50% apenas de niños completamente vacunados. Aquí en este caso, 44% de 2019 y 47% para 2020, ¿sí? Para los niños de más de 5 años, pues bueno, aquí ya tendríamos que tener una cuarta dosis de vacuna pentavalente. Pues resulta que para estas edades, apenas el 70%, para redondear los datos, tenían la tercera dosis y apenas el 54% estaban teniendo cuartas dosis. ¿Para qué sirve la tercera dosis de la vacuna pentavalente? Para que realmente tengamos una buena efectividad contra difteria y contra pertussis. Si se nos caen esas terceras dosis, los niños están en riesgo de tener difteria y también pertussis, que es lo que sí hemos tenido. Difteria, afortunadamente, no, todavía hay inmunidad de rebaño, pero pertussis es claramente como hemos tenido brotes ocasionales. Y con respecto a la cuarta dosis de la pentavalente, es la que protege a los niños contra meningitis o enfermedad invasora por hemófilos influenza tipo B entre los 18 meses y los 5 años de edad. Cuando no se da esas dosis, potencialmente podría haber un incremento en la incidencia, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Y sarampión rubio de paperas, desastroso, 34% para 2019, igual para 2020, con todos los desabastos que sabemos que han tenido y demás. Aquí ni siquiera necesitamos grupos antivacunas. Entre el desabasto, con el desabasto tuvimos, ¿no? Y entonces, cuando se evaluaron para 2020 los esquemas completos de 10 dosis, que incluiría una dosis de BCG, 3 dosis de hepatitis B, 3 dosis de pentavalente o 3 dosis de hexavalente ahora, 3 dosis de vacuna neumocóxica, apenas el 32% están completamente vacunados. Y si lo llevamos hacia 14 dosis, o 14 dosis de la vacuna, para los niños de hasta 5 años de edad, el 22% apenas están razonablemente vacunados, que este sería el esquema ampliado con la vacuna de rotavirus, ¿sí? Y al final de cuentas, pues esto pone en riesgo a los niños de tener enfermedades infecciosas que ya son prevenibles por vacunación y que no nos deberían de dar ni discapacidades ni muertes. Esta es un histórico de las encuestas nacionales de salud pública, publicado también por investigadores del mismo instituto, en donde se ve en verde, que es donde están las coberturas arriba del 75%, en verde oscuro siempre entre 90 y 100, el verde que es un poco menos intenso entre 75 y 90, y realmente creo que este milenio hemos trabajado, o este siglo hemos trabajado bastante mal, porque ya de por sí aquí teníamos coberturas ya bajitas, por abajo del 80% en algunos estados, pero ven cómo se va poniendo poco a poco morado, que son las coberturas más bajas, hasta tener entre 0 y 37% en la mayor parte del territorio mexicano. Esto es para los niños de 6 a 11 meses, pero si lo vemos para los niños de hasta 23 meses de edad, pues termina pasando lo mismo, ¿no? Únicamente un estado está en verde con una cobertura entre 71 y 75%, todos los demás por abajo de ahí. Entonces, esto es algo que no deberíamos permitir. Cuando este mismo observatorio mexicano de vacunación, con el mismo esfuerzo de la cartilla electrónica de la Fundación Carlos Slim, pregunta, bueno, ¿por qué no está vacunado su hijo? El 70% de lo que dijeron para 2021 es no hay biológico disponible, ¿sí? Hay otros que están como fuera del rango de edad, en el 5%, particularmente para rotavirus. No ha transcurrido el tiempo recomendado entre dosis, que esto es algo que podemos ver ahora y que es particularmente importante en los lugares alejados donde a lo mejor se tienen que desplazar para llevar a sus niños a vacunar. Fiebre mayor a 38.5, 1.5%,
y pues vean cómo el responsable del menor se negó es 0.4%. Realmente el problema está acá, ¿no? Básicamente es semiológico disponible. Y en esta otra, aunque no lo dice explícitamente, yo creo que están todas las falsas contraindicaciones de vacunación, como el hecho de estar tomando antibióticos, tomar Ambroxol, tener diarrea, estar amamantando, etcétera, ¿sí? Bueno, todo esto que está pasando nos lleva a una pérdida de la inmunidad comunitaria, y esto a final de cuentas los va a ocasionar, o tenemos el riesgo, mejor dicho, ojalá que no pase, pero tenemos el riesgo de que haya brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Esto nos va a dar el incremento de mortalidad, obviamente un incremento de la demanda de servicios de salud en los hospitales pediátricos, y también el incremento de la resistencia a los antibacterianos como una secuela de que tenemos enfermedades febriles más frecuentemente. Y entonces, pues muchos colegas con la mejor intención, a lo mejor dan cursos de antibióticos cuando no eran indispensables, ¿no? Como en la rinofaringitis, etcétera, y por N cantidad de causas que ahorita no voy a mencionar, pues podrían estarlos mencionando. O cursos más largos de lo que podrían ser. Bueno, con respecto al sarampión, estos son no hay datos ya tan actuales en relación al sarampión, hasta en eso se ha caído un poquito la vigilancia. Y entonces la situación epidemiológica por regiones del sarampión lo pueden ver aquí, particularmente es un problema de África. Sin embargo, también para América empezó a ser un problema más o menos por estas fechas, por ahí de 2019. Y si recuerdan, nosotros tuvimos un brote a inicios de la pandemia en 2020. Para 2020 habían disminuido los casos, 8,726 casos en total de las Américas, y 347 solamente en abril del 2021. Pero esto no es por coberturas de vacunación, lamentablemente. Esto es porque tuvimos porque tuvimos un encierro por COVID-19. Y eso fue lo que nos salvó de que se propagara muchísimo más el brote que tuvimos de sarampión, más o menos por marzo, abril del 2020. En el Infantil de México, por ejemplo, primero tuvimos neumonías sarampionosas, que son infrecuentes, pero para que vean qué tan extendido estuvo este brote, antes de que llegara el primer niño con COVID-19 a hospitalizarse. Entonces, es muy contagioso el sarampión, y vean cómo ya está marcado en rojo por OPS, cómo estamos por abajo del 80%, igual que Paraguay y Bolivia. ¿Sí? Y esto es lo que ha empezado a pasar. A final de cuentas, vean cómo tanto en las Américas como México, sobre todo en 2019, se empezó a poner de color rojo. Aquí para 2020 no sé por qué, a mí me parece que le faltan puntos rojos en México. Fueron más de 100 casos de sarampión, que todos se consideran asociados a la importación. Y en 2021 ya para acá ya no hemos tenido, pero esto es producto del encierro, vuelvo a decir. Ahora que ya empezaron a salir todos, ya estamos en una dinámica más frecuente, pues habrá que estar muy pendiente que no tengamos enfermedades prevenibles por vacunación. Otro de los problemas otro de las enfermedades que tienen que llamar la atención es la difteria. La difteria es una bacteria que provoca una colonización esofaringea y hace una producción de las toxinas que tienen una acción de necrosis con acumulación de residuos, y eso es lo que ocasiona una faringitis pseudomembranosa, que es la que pueden ver por acá, ¿sí? Además de esto es lo que ocasiona es un problema obstructivo, pero también puede haber una absorción de las toxinas a la circulación, y esto lo que ocasiona son manifestaciones sistémicas como miocarditis y neuritis. Cuando vemos un niño así con difteria, pareciera que tuviera un absceso, por ejemplo, perimigdalinio, que eso sí lo seguimos viendo, pero no. Esto es un dato de gravedad y esto es un dato de mal pronóstico en difteria, ¿sí? Algunos puntos claves de la inmunización contra la difteria es que 3 dosis dan 95% de protección, 5 dosis, que son las 5 dosis que recibirían en México a los 4 años de edad, es el 98% de protección, y la inmunidad comunitaria requiere el 70% de cobertura vacunal. Entonces, ya con esto, ya podemos ver que en México tenemos que mejorar claramente la cobertura con la hexavalente, porque si no nos vamos a llevar nos podemos llevar un susto mayúsculo, ¿no? En España, por ejemplo, falleció una niña un poco antes de la pandemia por difteria, ¿no? En particular, y obviamente no vacunada, ¿no? Es muy claro cómo, conforme se fue incrementando las dosis de vacunación contra la difteria, pues fueron bajando los casos a nivel global, eso no hay ninguna duda,
Y también no hay ninguna duda como cuando se deja de vacunar, como lamentablemente pasó en Venezuela, y en Venezuela por la cercanía geográfica con Colombia y con Brasil, tuvieron un incremento de casos sospechosos de difteria bastante importantes. Entre 2015, que no había ninguno, a 2017 llegaron a 1,200 casos. Entonces, esto es algo sumamente importante. Y en Perú es algo que a final de cuentas pasa. Tuvieron una alarma de un caso sospechoso y posteriormente de esto hicieron una estimación de los susceptibles menores de 5 años y había más de 500,000 de susceptibles. ¿Sí? Otro dato otra enfermedad que tenemos que tener cuidado, ya no estamos acostumbrados a verla, en el Infantil de México teníamos el área de hidratación oral y todos los inviernos se llenaban de niños de diarrea por rotavirus. A partir de que empieza la vacunación en 2006 con la vacuna contra rotavirus, empieza a caer la incidencia y la mortalidad, ¿no? Es muy claro cómo se empieza a caer la mortalidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se deja de vacunar? Vuelve a incrementar. Aquí se suspendió la vacunación en España y en forma inmediata se incrementó la diarrea por rotavirus, particularmente en el grupo de 12 a 23 años de edad. También en el menor de 12 meses se incrementó y después empezó a bajar la cobertura la incidencia de vacuna. ¿Sí? Y en el caso de hemófilos influenza tipo B en el Reino Unido, también aquí lo que yo les decía, aquí lo que pasó, aquí empezaron a vacunar contra hemófilos influenza tipo B y se cayó la enfermedad invasora. Sin embargo, alrededor del año 2000, en vez de 2 dosis, se quisieron ahorrar una dosis. Es una vacuna costosa. Cuando dejan de vacunar, se empieza a incrementar particularmente, no en el menor de 1 año, si se dan cuenta, sino en el grupo de edad de 1 a 4 años y mayores de 15. ¿Sí? Y eso es algo que potencialmente también podría pasar. Y por último, una vacuna que se ha incluido es la vacuna de VPH. Es una vacuna que tiene tasas muy bajitas de vacunación, pero es una vacuna muy eficiente. Se estima que si todas las niñas recibieran una dosis de vacuna de VPH en el mundo, podría ser erradicable el cáncer cervicuterino. ¿Qué ha pasado después? Bueno, después de todo esto, al final de cuentas, lo que es la Organización Mundial de la Salud empezó a evaluar algunos países, bueno, solicitó información a los países. Los que están en rojo fueron los que aportaron información y dependiendo del color fueron los que se aportaron, sobre todo sobre 2020. ¿Cuándo fueron los últimos datos? México no aportó datos para este estudio. Y lo que se observó es que en forma global ya había empezado a recuperar, ya empezaba a llegar a la línea basal y se empezaba a recuperar la vacunación. En América Latina aparentemente también ya había llegado a la línea basal, pero evidentemente eso no es suficiente. Y más el dato que tiene la Encuesta Nacional de Salud Pública de la semana pasada es algo sumamente importante. Apenas el 30% de los niños menores de 5 años tienen su esquema de vacunación completo. ¿Qué podemos hacer en todo esto? Pues bueno, primero, pues cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena. Y entre otras cosas están los esquemas acelerados. Los esquemas acelerados tienen la ventaja, tienen la virtud de que se llega a las dosis completas o a la serie completa de vacunas en forma rápida y que eso tiene un efecto para generar la respuesta inmunológica de memoria o de refuerzo, ¿sí? En donde para que exista esta memoria inmunológica, las células B tienen que haber migrado y madurado previamente y esto va a favorecer que haya una producción de altas cantidades de anticuerpos con alta afinidad. Pero para eso tenemos que dejar pasar un tiempo mínimo. Si no dejamos pasar un tiempo mínimo para que las células B migren y maduren, no se va a poder ver esta respuesta inmunológica. Por eso es importante que se tenga esquemas sí acelerados, pero tampoco pueden ser tan inmediatos, ¿no? Por ejemplo, en general se estima que el proceso de generación de memoria va a durar alrededor de 4 meses.
no vamos a, el esquema acelerado no quiere decir que dejemos pasar 4 meses entre cada una de las vacunas, evidentemente. Si les toca cada 2 meses, acelerarlo significaría aplicarlo al mes entre una y otra, pero hay que conocer cuáles son los intervalos mínimos en los cuales podemos aplicar cada inmunológico. Y el objetivo del esquema acelerado es poner al día las inmunizaciones en el menor tiempo posible e inmunizar a los niños en situación de brote en un momento determinado, que es algo de lo que se hizo durante el brote de tosferina por ahí de 2012, en donde una de las estrategias para su control fue el esquema acelerado con vacuna pentavalente, ¿no? Esta es la teoría de la respuesta primaria y de la respuesta secundaria, en donde hay una respuesta más rápida y potencialmente más amplia. La respuesta de memoria de los linfocitos B, que necesitan que haya una respuesta T dependiente inducida en el centro germinal, por eso es importante, o responden mejor en el primer año de edad a las vacunas que tienen, que son proteicas o que están asociadas a una proteína, como son las vacunas conjugadas de neumococo y de Haemophilus influenza tipo B, incluyendo también meningococo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces esto es algo que se va a tener que tomar en cuenta. El grado de respuesta primaria va a reflejar la inducción de un gran pool de células B de memoria antígeno específicas. Se tiene que aplicar la dosis óptima para estimular a las células B. Esto está determinado por las primeras fases de los ensayos clínicos para determinar las dosis de las vacunas. Solamente nosotros nos tenemos que asegurar que pongamos la dosis apropiada, ni más ni menos. Menos dosis no induce inmunidad, mayor dosis lo que hacemos es que sea más reactogénica. Si hay anticuerpos residuales pueden disminuir la respuesta al neutralizar los antígenos. Esto es importante sobre todo para las vacunas de virus vivos, por ejemplo, sarampión, rubiola, paperas, varicela, que si se pusieran antes del año de edad, potencialmente todavía podría llegar a haber anticuerpos circulantes maternos, y en situación de brotes, aunque se puede aplicar sarampión hasta los 9 meses de edad, esa dosis no se cuenta. Por otra parte, también el hecho de que le pongan inmunoglobulina, cuando se han medido los anticuerpos específicos de la inmunoglobulina, se sabe que tienen anticuerpos específicos en una buena cantidad contra varicela y contra sarampión, y esa es la razón por la cual que se tiene que extender la vacunación si es que recibió gamma globulina, ¿sí? Creo que eso es lo más importante. Los factores que actúan sobre la memoria de las células T, pues bueno, los adyuvantes, por ejemplo, GSK ha desarrollado mucho de los adyuvantes que ahorita se están aplicando, por ejemplo, en vacuna de VPH, vacuna de influenza. Todo esto favorece para aumentar la inmunidad, también puede ser un poco más reactogénicas. Las células de memoria pueden ser efectoras, que son circulantes, que tienen un alto potencial citotóxico, pero también las células centrales de memoria tienen la virtud de que, digamos que se quedan ahí y tienen una alta capacidad para proliferar y después responder ante un nuevo estímulo, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a centrarnos en la aplicación, los datos clave para los esquemas acelerados. Lo primero es conocer el número de dosis de cada antígeno de acuerdo a la edad del niño, es decir, cuántas dosis de vacuna de neumococo requiere un niño de 15 meses de edad, si es que ya recibió alguna dosis en el primer año de vida o nunca la ha recibido, cuál es la dosis, cuál es el intervalo mínimo para colocar la siguiente dosis, me tengo que esperar 1 mes o 2 meses o 3 meses, como en el caso de varicela en determinada edad, y evidentemente estar atento de si hay algunas situaciones especiales, particularmente los productos sanguíneos y la aplicación de 2 vacunas de virus vivos al mismo tiempo, o cuánto debería de estar separados entre varicela y triple viral, por ejemplo. Esto es tomado de la Asociación Española de Pediatría del año pasado, este es el Comité Asesor de Vacunas. Aquí pueden ver ustedes las edades, las edades, cuántas dosis de vacuna de hepatitis B, de tétanos, poliomielitis, etcétera, deberían de tener
para esas edades, ¿sí? Esto es un cuadrito que tenemos que tener claro en el consultorio para poder hacerlo, sobre todo los esquemas de catch-up, ¿sí? Por ejemplo, en el rotavirus también tenemos que saber cuál es la edad máxima para cuando se puede aplicar la siguiente dosis. Y meningo B, pues bueno, ahorita no hay en México, probablemente posteriormente lo vaya a ver. Y meningococo tetravalente, potencialmente, bueno, ya la tenemos en México solamente a nivel privado y va a llegar otra vacuna probablemente en los siguientes meses o el siguiente año de edad, ¿sí? Y pues bueno, nosotros somos los responsables de que el niño esté vacunado apropiadamente para su edad, de acuerdo al esquema nacional de vacunación, que es lo mínimo que debe de tener, y también somos los responsables de adicionarle las recomendaciones de las vacunas que generalmente no vienen incluidas en la cartilla nacional de vacunación, ¿sí? También tenemos que ser pragmáticos, sobre todo con la gente de escasos recursos, de cuál sería cómo priorizar las vacunas cuando tienen que hacer un esfuerzo económico. Aquí en este otro cuadro de que la revista del CDC, aquí están cuántas dosis tendrían que tener, la edad recomendada, la edad mínima, el intervalo recomendado para la siguiente dosis y el intervalo mínimo para siguientes dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hepatitis B, si se pone al nacimiento, sí, bueno, cuando se ponía como monovalente, si se ponía al nacimiento, el intervalo recomendado para la siguiente dosis es 1 o 4 meses y después 4 semanas como mínimo. Ahora ya no hay ningún problema para que nos hagamos bolas, simple y esencialmente se pone, si se aplica la vacuna de hepatitis B al nacimiento está perfecto, si no se aplica con la hexavalente y ahí estaría recibiendo 4 dosis de vacuna de hepatitis B, no pasa nada. Si aplican monovalente al nacimiento, ya sea práctica institucional o práctica privada, va a recibir 5 dosis de hepatitis B, no va a pasar absolutamente nada. Está bien evaluado tanto la seguridad como la inmunogenicidad de esas vacunas, no va a pasar absolutamente nada. Algo importante, la edad mínima. Por ejemplo, si por alguna razón, si estuviéramos hablando de que estamos en una comunidad donde tardan 3 horas en llegar alguien a vacunarse y llega el niño a las 6 semanas, pues a lo mejor a las 6 semanas ya puede iniciar su vacunación. Sí, no tiene que ser exactamente a los 2 meses que dicta la Cartilla Nacional de Vacunación. Eso también tiene que ser más o menos laxo y hay que aplicar el criterio clínico y el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Triple viral, sí, 12 meses, a excepción de situación de brotes en donde lo podríamos bajar a los 9 meses, pero esa dosis no se cuenta. Después hay que revacunar a los 12 meses para que sea la dosis 1. Y después el intervalo para la siguiente dosis tiene que ser entre 3 y 5 años. ¿De acuerdo? Y la triple viral de los 4 a 6 años, la triple viral, la segunda dosis, entre los 4 y los 6 años de edad. De acuerdo a CDC, México ya sabemos que a los 6 años. La aplicación simultánea de vacunas, sarampión y varicela se ponen juntas o con 4 semanas de diferencia. Es decir, si le aplicaron hoy la triple viral en el centro de salud o en cualquier unidad del gobierno y llega al consultorio para que le aplique varicela, hoy se la puede aplicar. Si no, es mejor esperar 4 semanas de diferencia para que no haya interferencia vacunal. Es una situación un poco teórica, pero es una de las recomendaciones que existen. La otra también porque aquí también aquí hay evidencia reciente de cómo interactúan la vacuna de meningococo y neumococo conjugadas. Cuando se colocan juntas, disminuye la inmunogenicidad para neumococo. Se prefiere que se coloquen con 4 semanas de diferencia también. Entonces, si la de meningococo, por ejemplo, aquí la situación para acomodarlas en un esquema idóneo, la de meningococo a los 9 meses, que ahorita la única que es la tetravalente, meningo 9 meses, 11 meses, y neumococo se podría aplicar a los 12 meses de edad. Y si reciben inmunoglobulina, se debe de esperar entre 3 a 12 meses para aplicar sarampión, rubiola de paperas y varicela. Con las otras no hay problema en un momento determinado. En la liga que les puse aquí me voy a regresar un poquito. En esta liga del MMWR están las recomendaciones generales y ahí están todas las especificaciones para los hemoderivados que potencialmente podrían traer anticuerpos circulantes. ¿Qué pasa con el Reino Unido?
Pues bueno, la experiencia del Reino Unido con los esquemas acelerados es la siguiente. Esta es la famosa triple que nos tocó a nosotros, con pertusis de células enteras. Aquí más o menos para 1957 se utilizaba y se completaba hacia los 6 meses de edad con un esquema de 2, 4, 6 meses. Sin embargo, para 1990 había algunos brotecitos, se decidió utilizar un esquema acelerado de 2, 3 y 4 meses. Con ese esquema favoreció que empezara a disminuir. Posteriormente, cuando empieza la pentavalente, bueno, aquí una tetravalente que se le incluye hemófilos influenza tipo B, a 2, 3 y 4 meses de edad, que es cuando también se deja de dar la cuarta dosis de la vacuna de hemófilos influenza tipo B, no pasó nada, no hubo ningún rebrote, y después con las vacunas acelulares ya se logró mantener esto, ¿sí? Esta vacuna era muy reactogénica, la vacuna de células enteras, este es un efecto también en relación a seguridad que también hay que tener en cuenta. Las vacunas acelulares mejoraron el perfil de seguridad de reactogenicidad y esto permitió incrementar la vacunación en el Reino Unido. ¿Qué otra estrategia se tendrían que utilizar para mejorar las coberturas de vacunación? Las vacunaciones escolares. Es muy claro cómo la vacunación escolar mejora las tasas de cobertura y también mejoran la eficiencia de la vacuna. En este estudio en Estados Unidos con la vacunación contra influenza, lo que se evidencia claramente es cómo el porcentaje de vacunación en las escuelas intervenidas llega hasta el 50%, cuando si no hay una recomendación fuerte para los escolares en ese momento en Estados Unidos, pues las tasas de vacunación eran como del 5% para los escolares. Entonces, esto es muy evidente cómo mejora esto. Junto con esto también hubo una disminución en la incidencia de varicela. Algunas otras estrategias para mejorar la cobertura de vacunación en México: asegurar el abasto y el regreso al censo nominal. Me parece que esas son dos situaciones básicas para el sector público, que sepamos realmente cuántos hay, la implementación de las tecnologías de la información para la monitorización de las coberturas, las campañas de vacunación para catch-up. Yo hasta este año empecé a escuchar campañas masivas en la radio para la vacunación, pero creo que es importante que haya todavía más. Formalizar la enseñanza en vacunología. No sé si compartan mi punto de vista, pero creo que los jóvenes, los médicos que están saliendo, tienen una formación débil en este sentido, y no solamente los médicos, porque, pues bueno, yo tampoco, y probablemente ustedes tampoco han llevado una enseñanza formal. Ahorita ha incrementado algunos inmunógenos, hay más dudas en vacunación probablemente. Ahorita con lo de COVID, la percepción de la vacunación a mí me parece que es que pues se quitó la máscara, hay gente que duda, hay mucha gente que duda incluso dentro del gremio médico. Entonces, esto solamente se puede combatir con información. Entre la población también dudan, pero ellos tienen mayor razón para dudar. El médico no debería de tener por qué estar dudando, ¿no? Y entonces creo que formalizar la enseñanza en vacunología debería también de ser importante, sobre todo, incluso más importante para los médicos de primer contacto que para los médicos especialistas, ¿sí? Y la otra situación para estos años que vienen, un entrenamiento para posibles enfermedades emergentes. Yo no he visto nunca difteria. Tengo que estar viendo imágenes para que si en algún momento determinado me toca ver una, la pueda diagnosticar o la pueda sospechar, ¿no? Pasa igual con estas nuevas enfermedades con COVID-19, cómo nos fuimos entrenando todos, ¿no? En pediatría. También con viruela del mono, pues ahorita no hay casi casos en niños a nivel global, hay 2 o 3 casos. Pero cuando si se llega a extender en México y llega a haber viruela monkeypox en México, pues también nos tendremos que entrenar y estar alertas, que creo que aquí no deberíamos de tener tanto problema. El exantema de viruela es muy claro, pero el exantema de sarampión, el exantema de rubiola no es tan claro. El hecho de sospechar parotiditis, por ejemplo, pero por el virus de la parotiditis, y que se pueda llevar una estadística apropiada para las intervenciones del control de brotes. Por ejemplo, hablando de parotiditis, ha habido brotes de parotiditis, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey, y parte de las estrategias
para el control de estos brotes que propone Estados Unidos, el CDC, es una dosis extra de triple viral, cosa que no está contemplada en México y nunca lo va a tener contemplado si nosotros no estamos reportando los casos de enfermedades prevenibles por vacunación. Y por último, creo que como sociedades médicas también tenemos la responsabilidad de presionar al gobierno con respecto a los insumos que se necesitan para el programa de vacunación en México de todos. Fue todo un tema, la parte de COVID-19 fue bastante desgastante, pero también ahora al mismo tiempo ha sido desgastante el hecho de tener que ver cómo no están llegando las vacunas a quienes tienen que llegar y en sus consultorios estoy seguro que están viendo niños con esquemas de vacunación completamente inapropiados. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Rodolfo. Excelente su ponencia. La verdad es que nos hizo muy conscientes de lo poco que estamos vacunando en nuestro país. Me imagino que en todo el mundo estamos pues muy similar, en algunos países un poquito más, pero creo que como médicos de primer contacto, como pediatras en nuestra práctica clínica, pues es muy importante justamente no olvidarnos de recomendar, de platicar sobre este tema de vacunación a los padres, porque tenemos pues muchísimas medios de comunicación que hacen mucho ruido, como estas organizaciones antivacunas que han hecho mucho daño últimamente en nuestros esquemas de vacunación. Si quieren ir anotando sus preguntas, por favor. Le agradecemos mucho al doctor su ponencia. A mí me gustaría preguntarle, doctor, en lo que se animan a poner sus preguntas, las recomendaciones de esquemas de vacunación nacionales que tenemos, que coinciden justamente con la vacuna de COVID. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Las podemos poner al mismo tiempo? ¿Nos tenemos que esperar? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, por favor? Creo que no tienes activado tu micrófono, doctor Rodolfo. Hola doctora, es que, bueno, algo pasó con la conectividad. Si me pudiera repetir la pregunta, por favor. Mira, lo que decía yo es que ahorita tenemos este tema de la vacunación con COVID y que justamente coincide con las vacunas de nuestro esquema nacional y de repente tenemos muchas dudas. Retrasamos las otras vacunas, podemos ponerlas en conjunto. ¿Qué podemos hacer en este tema y qué recomendaciones nos puede sugerir para que los papás estén tranquilos? Creo que tenemos un problema por ahí con el audio del doctor. No sé si me escuchas, doctor Rodolfo. Me parece que se desconectó el doctor de la sesión. Estaba teniendo algunos problemas de conectividad. Vamos a esperar un momentito para ver si se vuelve a conectar.
Pues parece que tenemos por aquí un problema en la conexión. No sé si me escuchan, doctora Ana. Yo te escucho bien, doctora Magda. Mira, me dice el doctor Rodolfo que se quedó sin conexión. Me está contestando vía WhatsApp la pregunta en cuanto a el esquema de vacunación nacional junto con el esquema de vacunación para COVID. La recomendación nos dice él que no se retrase la vacunación y de ser necesario se reporten todos los efectos adversos o secundarios a las autoridades correspondientes. Vamos a esperar un momento a ver si se puede conectar para terminar de resolver estas preguntas que tenemos ya por acá. Y si no, vamos a hacérselas llegar y que nos haga favor de hacer sus comentarios. ¿Les parece? Sí, doctora Magda, si gustas anotar en el chat el correo del doctor para que pues sería más factible que directamente las preguntas que veo que sí son varias en el chat, que le hagan llegar directamente al doctor Rodolfo y pues así ya dejar aclaradas las dudas que se generan. Creo que las dudas son muchísimas, porque efectivamente se han retrasado mucho esos esquemas de vacunación. Entonces, definitivamente, llamémosle así, tenemos que presionar, tenemos que informarnos principalmente y estar totalmente convencidos que la vacunación es lo valioso de la vacunación. Entonces, sí, yo creo que si pones en el chat el correo del doctor para que ya podamos dar finalizada la sesión. Obviamente, agradeciéndole al doctor Rodolfo su excelente participación. Le haremos llegar su constancia con validez del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y pues obviamente agradecerte a ti y a todos los asistentes por acompañarnos todavía en estas sesiones mensuales que tenemos y obviamente invitarlos a nuestra siguiente sesión que va a ser el día 13 de septiembre con un tema pues no menos importante como pandemia también, que es el abordaje integral de adiposidad y soluciones prácticas. Nuestra ponente va a ser la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, endocrinóloga pediatra, y pues será el próximo martes 13 a las 21 horas. Igual les haremos llegar el enlace para que se puedan conectar con nosotros. No sé si ya está el correo del doctora Magda. Ya se conectó el doctor. Listo, doctora, está Ay, ya se conectó el doctor Rodolfo. Ya regresó el doctor. Ya regresó. Hola. Voy a dejar apagada la cámara, que creo que fue lo que pasó. Sabemos que está sumamente ocupado, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, vi por ahí un par de preguntas en el chat. Bueno, primero de la primera pregunta que me están haciendo, una, pues mayores de 5 años son los que están vacunando, entonces, cuando más con el mayor número de vacunas no debería de haber mayor problema. Ahora, en este sentido, vacunar o no vacunar, si es una persona que va a regresar a la vacuna y queremos aislar el posible evento adverso, que es muy poco probable con vacuna de COVID, pero lo quisiéramos aislar, lo podemos citar a revacunación en unas 2 semanas. Sí, sin mayor problema. Pero si es de esas personas, sobre todo en la medicina pública, que no sabemos si va a regresar o no va a regresar, yo creo que es mejor vacunarlo. Si no, sería una oportunidad perdida. La Academia Americana de Pediatría sí ya tiene una posición con respecto a esto y no tiene ninguna contraindicación en poner las vacunas habituales junto con la vacuna de COVID. Muchas gracias, doctor. Y tenemos por aquí otras preguntas, no sé si nos dé tiempo. Le preguntan por aquí la doctora Graciela Carrera si se puede aplicar la vacuna contra rotavirus en niños mayores de 6 meses de edad. Sí, la dosis, la edad depende de qué vacuna. La vacuna monovalente tiene hasta los 6 meses de edad para aplicarse, la vacuna pentavalente tiene hasta los 8 meses de edad para aplicarse en forma regulatoria. Probablemente la monovalente, si la aplican entre los 6 y los 7 meses, no pase mucho,
pero regulatoriamente sí hay la recomendación es hasta los 6 meses. Ok, muy claro entonces. La doctora Lenny Huerta le pregunta sobre la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, ¿hasta qué edad se puede aplicar? ¿Y por qué no hay sarampión, rubiola para adulto en México? Pues bueno, no hay porque no sé si no la compraron o exactamente o cómo van llegando los embarques, ¿no? Honestamente en este sentido, ¿no? Ahora, sarampión, rubiola de papera se puede aplicar también al adulto, no hay una contraindicación. En algún momento, dependiendo de la cepa que se utiliza para sarampión, rubiola de paperas, la cepa de paperas podía ocasionar muchos efectos adversos en adolescentes, por eso se quitó de ahí. Pero ahorita con la actual cepa que contiene la MMR, o sea, un bloqueo de papeles que compra el gobierno mexicano, no hay problema. De hecho, nosotros vacunamos a residentes que no tienen completo su esquema de vacunación, ya sea con SR o con SRP, cuando van a rotar al extranjero. Perfecto. No hay pretexto entonces. No, ninguno. Ok. La doctora Vero nos pregunta cuánto tiempo máximo debe pasar entre las 2 dosis de hepatitis A y cuándo hay que volver a empezar. Ok, el concepto general es ya no se vuelve a empezar, sino si, por ejemplo, se le olvidó a la mamá y regresó al año y medio, se le aplica la siguiente dosis. Al final de cuentas, y ya se consideraría completamente vacunado. Ok, perfecto. Hay muchas felicitaciones, agradeciéndole su presentación. Lo felicitan, le agradecen. Le pregunto también, otro doctor, no tengo aquí el nombre, si se puede, de Guadalupe Esther Maza, si se debe aplicar la 4ª dosis de neumococo, si está recomendado. Esa es una pregunta recurrente y, bueno, a mí me encanta el neumococo. La 4ª dosis de neumococo probablemente sea importante para enfermedad no invasiva, porque es la que generaría dosis más altas de anticuerpos o evocaría dosis más altas de anticuerpos y los anticuerpos tendrían que llegar de la sangre hacia las mucosas. Entonces, esa sería la importancia de la 4ª dosis. Ahora, desde el punto de vista de salud pública, es una vacuna cara. Pero al final de cuentas, ese es el meollo del asunto para aplicar 3 dosis. Pero ahora, ¿estamos vacunando mal a los niños? No. Y hay estudios donde para enfermedad invasora, que es para lo que se quiere la vacunación pública, es igual de eficaz o de efectiva, mejor dicho, las 3 dosis como las 4 dosis. No hay ninguna diferencia para enfermedad invasora. Para enfermedad no invasora probablemente habría alguna diferencia. Ok. Entonces, con las 3 dosis que nos están aplicando, tenemos sin problema. Ok. Sí, perdón, voy a concretar nada más en este video. 3 dosis estamos bien. Pero si como pediatra privado le quieren ofrecer una 4ª dosis, se la pueden ofrecer a los 6 meses, o sea, 4 dosis, si está recomendado. La política pública son 3 dosis, podemos estar bien. Si hay la posibilidad de aplicarle una 4ª dosis, probablemente le dé un poco de mayor protección, sobre todo para neumonías no bacteriémicas y para otitis media aguda. Otitis media, ok, doctor, muchas gracias. De Lenny Huerta, la Secretaría de Salud solo aplicó una dosis de BPH, ya no hubo más dosis. ¿Cómo se puede completar el esquema y si ya tiene más de un año de la primera dosis? Ok. En este escenario en BPH no hay mucha experiencia en un momento determinado, pero el concepto general sería el mismo. Hay que de preferencia aplicar la misma vacuna. El gobierno federal aplica la bivalente. Ahorita no ha habido, pero le podrían aplicar ya sea la bivalente o la tetravalente, la que tuvieran disponibles ustedes, cuando menos otra dosis, si es menor de 15 años de edad. Si es mayor de 15 años de edad, necesita 3 dosis en total de la vacuna contra VPH. Y solamente recordando aquí que entre la segunda y la tercera dosis de vacuna de VPH tiene que pasar al menos unos 2 a 3 meses. De hecho, la recomendación son 4 meses porque es 0, 2 y 6 meses. Ok, muchas veces estos esquemas se quedan a la mitad, como bien dice aquí la doctora, pero bueno, podemos hacer mucho en el consultorio y podemos recomendar que se completen estos esquemas justamente pues de manera privada para que estas coberturas que mencionabas ya pues al principio que podamos aumentar este porcentaje de cobertura, ¿cierto? Es correcto.
Tenemos por aquí un agradecimiento, gracias por la presentación. Y le preguntan a dónde pueden referir pacientes para vacuna BCG. Pues yo creo que si ustedes saben, avísenme, por favor, porque no sé. Sí, O sea, está no hay muy por ningún complicado. lado. No hay por ningún lado ese que ahorita. Así es. También por aquí le preguntan si hay contraindicación para el esquema acelerado, por ejemplo, niños con inmunodeficiencias o enfermedades autoinmunes. No, la contraindicación nada más sería, por ejemplo, para una inmunodeficiencia de celular, no se pueden aplicar vacunas de virus vivos, pero la mayoría son vacunas inactivadas, entonces esas se pueden aplicar sin mayor problema. Uno de los grandes eh, mitos probablemente sería que no se pueden aplicar a niños con enfermedades autoinmunes influenza. Pues, sí se puede aplicar sin mayor problema, ¿no? Por ejemplo, mientras no sean de virus vivos atenuados, se pueden aplicar sin mayor problema. Ok, doctor. La doctora Marta Yolanda de Lourdes le pregunta, ¿qué pasa cuando a un niño no se le han aplicado las vacunas de la cartilla durante la primera infancia y sigue creciendo? ¿Puede desarrollar alguna de las enfermedades de la adolescencia? Sí, esto desde el punto de vista estadístico se llama tiempo en riesgo. A final de cuentas, ustedes seguramente han visto las curvas de Kaplan-Meier de supervivencia. Y eso sería, o sea, en algún momento ese niño puede caer y convertirse en un caso al no estar protegido, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de un joven de unos 20 años que nunca recibió vacunas y que se le ocurrió irse a Médicos Sin Fronteras y le toca estar en Yemen, puede agarrar polio, ¿no? Por ejemplo. Ok. Muchas más felicitaciones. Por aquí nos preguntan sobre BPH, pero me parece que ya quedó claro lo que usted nos comentaba sobre si era intercambiable bivalente con tetravalente. Y un comentario, hay un gran porcentaje de esquemas incompletos de vacunación por la deficiencia de los insumos. Bueno, pues ya lo veíamos tristemente, ¿verdad? En los últimos años hemos visto cómo el esquema ha ido disminuyendo en cobertura, que ya nos comentaba. Le pregunta a la doctora Marta Isabel Guerrero, ¿qué vacunas sugieren adolescentes con plan de viaje al extranjero? Los adolescentes que van a viajar al extranjero, ¿qué recomendaciones hay, doctor? Ok. El extranjero, lo primero es corroborar su esquema de vacunación. Segundo, si van a áreas, Europa, Nueva York, por ejemplo, claramente tener la parte de sarampión, que tengan sus dosis de sarampión. Si van a un internado, por ejemplo, tienen que tener vacuna de meningococo sí o sí. Si van al Cono Sur, por ejemplo, esto puede ser medio controversial, vacuna de fiebre amarilla. Si ustedes van al Cono Sur y, por ejemplo, van a Bogotá, van a Colombia, mejor dicho. Si van a Bogotá, no necesitan fiebre amarilla. Pero si van a la Amazonia colombiana, sí necesitan vacuna para fiebre amarilla. Por ejemplo, mis residentes bueno, ahorita está cancelado el curso, parece que el siguiente año va a haber uno de enfermedades tropicales en Perú, que dirige Harvard. Y entonces aquí se les pedía, bueno, iban a Perú y Lima, por ejemplo, no pide vacuna contra fiebre amarilla, pero ellos iban a hacer prácticas a la Amazonia peruana, entonces ellos tenían que estar vacunados contra fiebre amarilla sí o sí. Otra vacuna que es controversial es la vacuna de dengue. Dengue definitivamente es una enfermedad del viajero, pero la vacuna que actualmente está disponible no es la mejor. No diría que es mala, pero definitivamente no es la mejor. No funciona bien en los pacientes que no han tenido dengue. Entonces, alguien que vive en la Ciudad de México que nunca ha tenido dengue, pues a lo mejor no sería el mejor candidato. De hecho, por eso se paró tanto la promoción y demás de la vacuna, porque claramente se vio que en los que mejor funcionaba eran en los que ya son seropositivos a algún serotipo de dengue, ¿no? Entonces, esta puede ser un poco controversial, la vacuna de dengue. Yo en lo general, yo no la estoy aplicando, pero pues lo pongo sobre la mesa, puede llegar a ser controversial. Vienen dos vacunas de diferentes casas farmacéuticas que vienen bastante interesantes en este sentido. Veamos cómo salen, si salen o no salen al mercado, ¿no? Porque dengue es un mercado para países pobres. Entonces, veamos si terminan subiendo el mercado. Ok, muy interesante esta pregunta.
Le pregunta a la doctora Marta Isabel, no, ya la pusimos, de Alejandra Muench. Tomando en cuenta la prevalencia de meningococo en México, ¿cuál esquema es el más recomendable para nuestros pacientes? Ok. México tiene dos picos de enfermedad meningocócica, pero la mayoría es en menores de 2 años y después ya es hasta después, y sobre todo en menores de 1 año de edad. Entonces, el esquema ideal debería de ser igual que con la vacuna neumocóxica, debería de ser a partir de los 2 meses de edad. Hay una vacuna que se puede aplicar a partir de los 2 meses de edad que ahorita no está disponible en México, que sí está disponible en Estados Unidos. En México no tenemos ninguna otra opción más que aplicar la vacuna tetravalente, que es una buena vacuna, pero esa se aplica hasta los 9 meses de edad. ¿Por qué no se, o sea, y esa, por ejemplo, no tiene una recomendación tan fuerte en Estados Unidos porque su principal pico es entre adolescentes. En México, con la vacuna, con una incidencia tan baja, para mí, desde un punto de vista de salud pública, no va a poder ser prioritario más que en el norte del país. Digamos, en la Ciudad de México, ahora que les decía en la charla de priorizar cuando tienen que comprar las vacunas con nosotros a nivel privado, yo prefiero que se pongan varicela y hepatitis A que se pongan meningococo, porque es mucho más frecuente por la carga de enfermedad, ¿no? Si se pueden, pero si pueden aplicar meningococo, la única opción en México es vacuna tetravalente a partir de los 9 meses de edad. Y la otra, si no la ha recibido, que es lo más frecuente, y va a salir vacuna para el adolescente o el joven que vaya a estudiar al extranjero. Ok. Por aquí nos pregunta la doctora Marta Yolanda, ¿aún teniendo la edad adulta se puede aplicar las vacunas de la cartilla de salud, ya que en la adolescencia son otras vacunas? Y gracias por su excelente ponencia. Gracias. Bueno, no se pueden aplicar todas. Por ejemplo, la hexavalente no se puede aplicar porque tiene una cantidad de antígeno que la hace muy, en general, reactogénica para el mayor de edad. Yo la dejaría para unas situaciones muy peculiares, porque también es difícil conseguir polio monovalente, por ejemplo, en México, por ejemplo, el ejemplo este que les puse para Yemen, ¿no? Entonces, hay que andar buscando alternativas. Yo creo que para este tipo de pacientes, a lo mejor sí lo tendrían que referir con alguno de mis colegas de infecto, para buscarle alguna vacuna o algún esquema de vacunación alternativo. La vacuna de pertussis de células enteras, la DPT, no se puede aplicar en el mayor de 7 años de edad, es muy reactogénica también. La vacuna de neumococo conjugada no se puede, bueno, se puede aplicar, no se recomienda porque ya no es tan frecuente. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, no sería benéfico desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Salvo pacientes con ciertas comorbilidades, pero que ya debieron de haber recibido su vacunación en la primera infancia. La otra sería, rotavirus, pues ya dijimos, incluso 6 meses de edad, 8 meses de edad ya no se podrían aplicar. BPH está autorizada desde los 9 hasta los 45 años de edad sin mayor problema. Y creo que sería, y MMR triple viral, pues puede ser toda la vida. Perfecto, pues ya no veo aquí más preguntas, doctor Rodolfo. Estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros su experiencia, su tiempo. Sabemos que está sumamente ocupado y le agradecemos a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México, capítulo Coacalco, su tiempo y bueno, sus conocimientos y bueno, sobre todo que hayamos podido resolver estos problemas técnicos que bueno, siempre nos suceden. Muchas gracias, doctora Ana, presidenta del colegio. Gracias a todos por acompañarnos y nos estaremos viendo el próximo mes. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.